Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Siendo las 21 en punto, vamos a comenzar la reunión de RALAM, Reconstrucción Latinoamericana. En primer lugar, nos va a dar una conferencia Fernando de la Huerta, de México, que es el profesor Fernando de la Huerta, que es el AO Senior y presidente de ASAMI México. A continuación se presentarán unos casos problemas y Mauricio Zuliaga, que es ortopedista de Cali, Colombia, del Centro Medio Imbanaco y vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Así que doy paso a Fernando de la Huerta, el cual nos va a hablar sobre los alargamientos, acondroplasia, consideraciones clínicas y terapéuticas. Fernando, buenas noches. Está silenciado, Fernando. Fernando está silenciado. Buenas noches, Gabriel. Muchas gracias por la oportunidad de discernir con ustedes este tema tan apasionante que es la acondroplasia. Vamos a ver las consideraciones clínicas importantes para establecer una terapéutica adecuada en este tipo de pacientes. Primero, un abrazo virtual desde México, hermandando por la asociación RALAM. Y la acondroplasia, vamos a ver los puntos más importantes para su consideración terapéutica. Es la displasia esquelética más común y es tan antigua como la humanidad. Podemos ver los datos de acondroplasia 3000 años antes en Egipto, antes de Cristo, representados por el dios Ptah, Pataicos. Y también podemos ver a Senem, que él era un acondroplásico, y podemos ver que sus hijos eran unos hijos normales. También en la cultura azteca tenemos ejemplos de acondroplasia y también los tenemos en la cultura maya. ¿Qué es la acondroplasia? Es un problema de formación del cartílago. Es mutación del factor 3 de crecimiento fibroblástico. Y es importante saber que el 90% son casos esporádicos de padres normales y tiene una mutación de un gen dominante. El 90% de los casos pertenecen a familias normales. Y uno de cada 30,000 nacimientos va a ser acondroplásico. También podemos encontrar en otras especies del reino animal la acondroplasia. Por ejemplo, en la especie canina vemos este tipo de problemas, o en la especie equina y canina. Pero la base, lo fundamental, es la formación de cartílago. Se encuentra un cartílago con degeneración mucoide. Incluso acondroplasia se quiere decir sin formación de cartílago. Es importante tener en cuenta que el esqueleto, para pasar del estado cartilaginoso al estado óseo, tiene dos vías. La vía de osificación endocondral y la osificación membranosa. Esta última no tiene ningún problema en la acondroplasia porque pasa de una membrana a osificación. Sin embargo, la osificación endocondral, esa que requiere de un modelo cartilaginoso, esa es la del problema, porque todo el hueso que crezca con ese disco de crecimiento deficiente se va a alterar, mientras que la osificación membranosa no va a pasar ningún problema. Y podemos ver los huesos, por ejemplo, el cráneo, la parte de la bóveda tiene una manera de osificarse y la base tiene un defecto endocondral, mientras que la bóveda es una osificación membranosa, por eso
tenemos esas alteraciones en la forma. También lo podemos ver en los huesos faciales, en la mandíbula, en la clavícula, en el peroné. Las grandes epífisis son irregulares y van a limitar el crecimiento. Debido a que el cráneo y la cara crecen, se osifican de una manera diferente, tenemos el cráneo braquicefálico con una base pequeña, además de que va a afectar a los huesos faciales, y una bóveda amplia. ¿Por qué? Porque es una osificación membranosa. Esta brevedad en la base del cráneo nos puede llevar a una hidrocefalia moderada. Los huesos largos, debido a este problema, crecen lentos en longitud. Y el defecto más importante es el hueso subcondral. Pero ojo, el cartílago articular no tiene ningún problema. El problema es del hueso subcondral cuando se va a transformar a hueso. La función endocrina, el desarrollo sexual es normal. Esto nos hace tener al paciente con una cara amplia, una región frontal prominente debido al origen endocondral de los huesos faciales. Los procesos alveolares en la cara son normales y una dentición también normal. Sin embargo, los huesos faciales, debido a su osificación, van a aparecer el prognactismo y la nariz sable, debido a que la base del cráneo tiene una osificación condral. También vamos a ver este problema en la columna, que nos va a representar una cifosis torácica con lordosis lumbar y una estenosis vertebral. Y esto nos va a llevar a tener una hiperlordosis que nos puede dar compromiso radicular temprano. Aquí estamos viendo los principales puntos de afectación de la acondroplasia: estenosis vertebral en la columna y hernias de disco múltiples. Sin embargo, la longevidad puede ser normal. Clavícula y peroné vienen de una osificación membranosa y eso nos presenta que tienen menos afectación. Esto es un grave problema mecánico, el genovaro, debido a que el peroné que se osifica por vía membranosa, se osifica normal. El problema de la tibia, el peroné la va desviando para formar el genovaro. Y aquí podemos ver la representación gráfica de cómo el peroné crece de más y eso hace que se vaya formando el varo. Aunque en algunos casos también existe el valgo, pero esta es la principal causa de la deformación del genovaro en el paciente acondroplásico y es el que nos lleva a tomar medidas para equilibrar el peso que va a tener esa rodilla. También tiene la mano tridente. El músculo es un patrón normal y nos va a presentar una piel laxa con pliegues transversales en abundancia. Y esas son las tablas de crecimiento que va a presentar normalmente la acondroplasia. Vamos a tener dos esqueletos, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial pudiera tener unas dimensiones en longitud normales. Sin embargo, el esqueleto apendicular es breve y es rizomélico. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a encontrar, esta es la descripción del esqueleto longitudinal, el del esqueleto axial, y este es el esqueleto apendicular, que nos va a presentar una alteración mecánica con la proporción que presenta el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Recordemos que es una alteración rizomélica. Eso quiere decir que las partes de los miembros apendiculares que están cerca del tronco se van a presentar más cortas que el extremo del miembro. Sin embargo, vamos a ver ahora la afectación social. Hay perfectas las asociaciones de un mundo pequeño que vive feliz. Sin embargo, también hay mucha desigualdad social. ¿Por qué? Porque el mundo no está hecho para la gente pequeña. No hay servicios para este tipo de pacientes y es un verdadero calvario encontrar
dónde sentarse, encontrar el transporte público. No está hecho este mundo para la gente pequeña y esto representa un grave problema para ellos. También tenemos la deficiencia, en lugar de ser un eficiente servicio, es un deficiente servicio, los inodoros. Vamos ahora a lo anatómico. Se presenta una incapacidad para el aseo personal debido a un miembro torácico corto. Y es uno de los problemas que debemos de solucionar para ayudar al paciente a tener que se alcance el periné para que se pueda hacer el aseo. Aquí estamos viendo cómo está breve el miembro torácico y cómo ya está a una longitud que le permite tener un aseo independiente. Otro caso. Y el número es fácil de hacer una mineralización adecuada. Aquí estamos viendo gráficamente cómo el peroné va creciendo normalmente por su osificación membranosa y está causando el genovaro que nos va a traer alteración de la alineación de la carga en la rodilla y esto nos va a traer un desgaste primario. También puede haber rodillas en valgo o rodillas en ventarrón. Podemos hacer la osteotomía con una corrección en agudo y si ya tenemos la alineación podemos hacer también el crecimiento. Pueden ver ustedes aquí cómo estaba la cortical con la endomedular y cómo hemos alineado y gradualmente se va creciendo y se va formando ese regenerado para darle longitud a esa extremidad. Ahora vamos a ver los casos clínicos con la comparación pre y post tratamiento. Aquí estamos viendo, vean por favor la relación con el cinturón antes y después de la cirugía, cómo podemos darle longitud a esas extremidades. Generalmente, si está afectada la rodilla, podemos empezar por la pierna, por la tibia, y luego hacer el fémur. Y vean ustedes la calidad del hueso que se forma, que es un hueso perfectamente regenerado. Aquí estamos viéndolo, perfectamente regenerado. Y vean la distancia con el cinturón. Antes, aquí estamos viendo la proporción, antes y después. Aquí es un niño señalado y aquí ya pasa un niño común y corriente. Otro caso de una nenita con acondroplasia. Empezamos por las tibias, corregimos la rodilla, luego nos vamos al fémur y por último a los brazos. Es muy probable que se presente la luxación de la cabeza radial y nos dé una limitación en el codo. Esto es frecuente por la alteración que pasa en la forma de las epífisis. Aquí estamos viendo el proceso de elongación de los húmeros y la formación del tejido regenerado. Empezamos así. Otro caso. Estamos viendo el genovaro que tiene. Se ha hecho ya la elongación de las tibias y vean ustedes ya la proporción antes y después. Pueden compararlo con el hombro de la mamá. Otro caso. Antes y después. Antes. Vean la proporción que tiene este pequeño. Y ahora ya con la elongación en tibia y en fémur. Aquí tenemos otro paciente. Empezamos por las tibias, luego seguimos con el fémur. Antes y después. Vean el varo que tenía. Y esto es importante. Vean ustedes esta proporción que hay del esqueleto apendicular y la proporción que hay con el esqueleto axial. Esqueleto apendicular y esqueleto axial. Y aquí podemos ver el esqueleto axial
y el esqueleto apendicular, que va disminuyendo su desproporción, que esto se representa mecánicamente en la marcha. Aquí estamos viendo antes del tratamiento y después del tratamiento. Así empezamos y así va. Tenemos casos de acondroplasia familiar. Aquí podemos ver dos pequeñitas con acondroplasia y aquí ya vemos que las dos ya están intervenidas quirúrgicamente, antes y después. Es muy importante la fisioterapia desde el primer día, porque eso nos va a ayudar para contrarrestar las probables desviaciones que pudiera haber en las articulaciones. El juego articular es muy importante y lo debemos de hacer desde el primer día, porque eso nos va a ayudar para que el paciente no vaya a tener complicaciones de restricción del movimiento articular. Esto es muy importante. No importa que tenga bilateral los aparatos, es importante que haga el movimiento articular. Colegas, estos niños necesitan tener el apoyo ortopédico para darles una vida mejor. ¿Por qué? Sienten igual que nosotros. No son puntos de referencia. Y cuando están chiquitos, todo el mundo los cuida, los mima, pero el problema es con el crecimiento que les da cierta desigualdad social. Quiero aprovechar la oportunidad para esperarlos, invitarlos en nuestro próximo congreso de la Asociación ASAMI y la Asociación ILLRS en Cancún en el 2022. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando. La verdad que muy claro, muy buenos casos. Vamos a ver si me dejan compartir la pantalla y yo voy a mostrar la parte complicada de los alargamientos óseos. Les pido a todos que se queden porque tenemos después un caso muy interesante que va a presentar Mauricio. Así que yo voy a compartir la pantalla para mostrarles unos casos que tenemos nosotros, que hace más de 30 años que nos dedicamos a esto, y donde junto con Martín Delía, acá en la ciudad de Rosario, tenemos también un departamento de reconstrucción ósea y alargamiento óseo. Bueno, te voy a tirar algunas preguntas, Fernando, para que, no sé si me escuchas bien. Sí, claro, muy bien. Para que ver, bueno, un poco el diagnóstico. Vemos que ahora ha cambiado mucho en todo esto, el diagnóstico. Nos cae un paciente de estas características, un chico recién nacido, te llama a la... No se escucha. Me ha silenciado el... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Nos viene un paciente, nos llaman a la consulta por un niño de poca edad. Bueno, muy bien estableciste las características clínicas y quería saber si tenías algún otro método de diagnóstico para este tipo de paciente. Esa es una de las preguntas que podemos ir contestando si querés. Si solamente te basás en la clínica o tenés algún método de diagnóstico asociado a ello. Está silenciado el doctor de la Huerta. Sí, generalmente son niños que necesitan un consejo genético, entonces se les hace el estudio genético, pero clínicamente podemos apoyarnos en la radiografía también para hacer el diagnóstico de acondroplasia. No te escucho. Ahí está. Hola. Sí. Me están silenciando. La edad de elongación, por ejemplo, tenemos este paciente que quiero que vamos a ver otro caso. El paciente quiero ver
qué edad comenzarías el alargamiento óseo? Si haces alguna evaluación psíquica para eso, y también el entorno familiar, creo que es clave acá. Entonces, conducta de tratamiento, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cuándo Mira, hacemos? ¿Y por dónde empezamos? mira, el entorno familiar es muy importante. Explicarle a los papás los problemas ortopédicos que podemos tener. Y entonces también es muy importante que ellos conozcan pacientes que ya han tenido el tratamiento para que puedan platicar entre los pacientes y entre los familiares de los pacientes. Los papás de un paciente que acondroplásico puede platicar con los pacientes que ya salieron del tratamiento y después de ello ya hacer la proyección del tratamiento que se puede hacer. Mientras más chicos, esto quiere decir entre 4 y 6 años se haga, es más rápido la formación de hueso y se limita más. Si nos esperamos a que tenga 16, 18 años, ya las condiciones sociológicas, las condiciones de trabajo, de estudio de los pacientes, ya les va a ser difícil hacer un adecuado tratamiento. ¿Empezarías a los 6 años y empezarías por dónde? ¿Tibia, fémur, húmero, simultáneo? Generalmente, si hay problemas de genovaro en tibia, pero puede ser tibia y luego fémur y luego húmeros, o bien tibia, húmeros y luego fémur. ¿Cuántos centímetros te parece elongar de cada uno de los segmentos si lo haces un solo, un solo alargamiento? ¿O hacías 2 alargamientos de tibia? Preguntaba si hacías un solo alargamiento o hacías 2 alargamientos de tibia, 2 alargamientos de fémur. Quería saber las etapas del alargamiento, si vos podés explicarle un poco a la Sí, audiencia. sí, le pondría 2 fijadores a las tibias y hacer la elongación de las tibias, teniendo mucho cuidado con el tobillo. Y luego es factible, dependiendo de la edad, hacer la elongación de los fémures y luego de los húmeros. Perfecto. Seguimos con otro caso. ¿Hacés diferencia entre la acondroplasia y la hipoacondroplasia? Este es un chico hipoacondroplásico, donde se alargó fémur y tibia, y quería saber si haces alguna diferencia en el comienzo de la terapéutica en este tipo de pacientes. Generalmente en estos pacientes es menos agresiva la alteración de la acondroplasia, entonces podemos empezar más tarde con ellos. Perfecto, perfecto. Este paciente que ven acá lleva 30 años de elongado, y vemos la diferencia y también miramos sus articulaciones, ¿no? Pero después vamos a referirnos a la misma. Vamos a la columna ahora. En la columna, que es un... ¿Me Sí, permites, Gabriel? sí. El ejemplo que pasaste anterior, podemos ver la lordosis lumbar, podemos ver la columna lumbar que está en muy buena posición, porque ese es uno de los problemas que se tiene. Y pasa la siguiente, por favor. Mira, ve, por ejemplo, estos niños, veles la columna lumbar, cómo la tienen, y cuando uno hace el estiramiento de los músculos de la corva, se medio mejora la postura de la pelvis, aunque no es al 100%, pero sí les ayuda para mejorar este tipo de problemas que luego se van a presentar con problemas de tipo de estenosis vertebral. Exactamente. Bueno, a eso vamos, ¿no es cierto? Este paciente tiene 2 características. Este paciente también lo operamos hace 20 y pico de años, casi 30 años, se elongó, y a raíz de la elongación nosotros en esa época hacíamos una tenotomía de los flexores de cadera y se perdió un efecto rotatorio a la inversa a la aguja del reloj y corregíamos la hiperlordosis lumbar. Pero también estos pacientes tenemos una característica, que es esta, la estenosis de canal. Quería saber si en tu experiencia, que veo que va muy vasta, has tenido pacientes que ya han requerido efectuar liberación de canal lumbar o dorsal, dado la estenosis de esta característica, y si vemos que un 98% ocurre a nivel de L2, L3. Sí, desafortunadamente es uno de los problemas que se tienen con esta estenosis vertebral.
pero les va bien con el tratamiento aplicado en buen tiempo, les va bien con el tratamiento, no solo de hacer una apertura del conducto medular, sino también de hacer una estabilización. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, porque este es un tema que estamos viviendo ahora, es decir, pacientes operados hace muchos años vienen a la consulta por pérdida de fuerza, alteraciones sensitivas, inclusive alteración de esfínteres, que mejoran notablemente con la liberación. Es importante el tratamiento y el diagnóstico precoz de este tipo de patología. Como decíamos anteriormente, la corrección, como dijiste en muchas diapositivas, estos pacientes, cuando elongamos los fémures, muchos de esos mejoran en forma notable la hiperlordosis lumbar. Pero una de las preguntas que sugiero acá es esta. Si este tipo de pacientes tú le haces tenotomías de flexores de cadera en el alargamiento femoral, es decir, preelongación, o la haces al final del alargamiento. Mira, una de las situaciones que yo vi en Kurgan con el profesor Elizarov es que la terapia les ayuda mucho a estos pacientes que están en elongación. Y yo no vi que practicaran muchas liberaciones tendinosas, pero sí vi que hacían osteotomías trocantéricas para restablecer el desequilibrio de la pelvis. Entonces, o lo hacían por ejercicios o con el crecimiento, o bien en los casos severos les hacían una osteotomía de las caderas para mejorar la inclinación pélvica. Perfecto. Bueno, justamente a raíz de eso nosotros publicamos este trabajo junto con Julio de Pablos y mi maestro, el doctor Cañadel, donde nosotros preconizamos que haciendo una tenotomía de flexores de cadera pre-alargamiento femoral, mejorábamos en forma notoria la hiperlordosis lumbosacra. Ahora bien, esto fue hace muchos años, esto lo publicamos hace más de 20 años, pero después con el tiempo nosotros nos dimos cuenta que esto que habíamos publicado en parte es real, pero en parte era también porque realizábamos una osteotomía extensora de la cadera también. Y era por eso que a medida que producíamos el alargamiento óseo, no solamente mejoraba la hiperlordosis lumbar por el efecto rotatorio a la inversa de las agujas del reloj de la pelvis, pero no solamente por la tenotomía, porque después tuvimos otro grupo, cuando regresé a Argentina, otro grupo que no lo hacíamos tenotomía y los pacientes mejoraban notoriamente también. Y era porque la osteotomía que realizamos a nivel proximal del fémur era extensora de la cadera. Quería aclarar esto porque es un trabajo ya publicado hace bastante tiempo y vimos después que también tenía su trampita, porque había también un efecto óseo en todo este mecanismo de corrección. Vamos a este tema. A mayores alargamientos, mayores complicaciones. Yo he visto que tú pones los fijadores externos en la tibia en el lado externo, cosa que nosotros siempre la ponemos en la tibia en el lado interno. Eso nos llevó también a que tuvimos también este tipo de deformidades, porque queríamos alargar mucho y teníamos deformidad en varo del fémur y en valgo de la tibia. Entonces, primero quería que aclararan un poco por qué pones los fijadores en el lado externo cuando la mayoría de nosotros en realidad lo ponemos del lado interno de la tibia o anterointerno. Mira, yo los puse por todos los lados, por el lado interno o el lado externo, circulares. Pero me di cuenta que en el lado medial nada más está la piel y luego sigue el hueso. Y si ponemos un clavo, un tornillo, podemos estar causando una lesión por el movimiento de los tejidos blandos en el hueso. Cuando los pongo en la en la parte lateral, tenemos más tejido muscular y este tejido muscular me ha ayudado a proteger que haya menos irritaciones o menos compromiso de los tejidos blandos en esta área. Cuando lo hacemos también con bilaterales o poner los dos fijadores mediales, se les dificulta mucho la rehabilitación. En cambio, si los ponemos laterales como en el fémur, no tiene ningún problema la rehabilitación. Bueno, creo que esto da a una gran discusión, pero vamos a continuar porque
vemos estos casos. Estos casos son casos operados por nosotros. Éramos muy ambiciosos en el alargamiento y en esos momentos a veces no pensábamos que debíamos alargar mucho, pero también debíamos mantener el eje, que es por eso que hoy se preconiza tanto el alargamiento con clavo, o el alargamiento guiado, o el alargamiento de luego asociado a una placa. Esos son casos con alargamientos óseos, chicos operados a los 5 o 6 años. Hoy nosotros alargamos a partir de los 8. Y este es un caso también operado que ya hoy tiene su gran deformidad y requirió una osteotomía correctora. El gran problema de la osteotomía correctora, de este tipo de osteotomía, que existe un riesgo de síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque pasamos del valo al varo. Entonces quería preguntarte, que seguramente has tenido casos como esto, porque yo he tenido un montón, si tomás alguna medida preventiva para evitar, cuando tenés que hacer esta osteotomía, evitar un síndrome compartimental. Pues hacerlo gradualmente, se puede ir corrigiendo gradualmente para evitar que haya una tensión de los tejidos blandos. Porque sí, está descrito el síndrome compartimental en este tipo de problemas. Bueno, nosotros a raíz de eso siempre hacemos una fasciotomía amplia, anteroexterna, del compartimiento externo y anteroexterno. Y otra de las preguntas que por eso puse esta diapositiva era preguntarte si cuando haces un alargamiento tibial, fijás transitoriamente la sinesmosis inferior tibio-peronea, debido a que a veces se ha producido ascenso del peroné. Sí, sí es una buena recomendación hacer una fijación con un tornillo en la parte distal del peroné. Buenísimo, perfecto. Vamos aclarando un poco todas las dudas. Esta es la paciente que mostramos antes, donde se ve la corrección post-osteotomía angular. Paciente que lleva 32 años de postoperatorio, de inicial. Decías de la elongación, de la magnitud de la elongación. En 1991 en el Congreso allá en Kurgán, generalmente hubo una controversia de cuánto se puede elongar y se vio que elongaciones de más de 10 centímetros perjudican el cartílago articular. Entonces, como tú dices en tu diapositiva bastante sabia, a grandes elongaciones, grandes problemas. Entonces debemos de ser muy cautos con no ir a causar un problema mayor que beneficio. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿por qué digo esto también? Vamos a poner este caso de esta chica que la vi antes de ayer. Tiene 31 años de postoperatorio. Vemos que hemos conseguido un muy buen alargamiento. Ella está re feliz. Es una kinesióloga que ha trabajado con nosotros durante un tiempo. Y vemos estas imágenes y son muy lindas, ¿no? Pero cuando veo la radiografía, que le saqué, y fíjense la fecha, antes de ayer, la fecha de la radiografía, vemos clínicamente que se la ve muy bien, pero radiográficamente yo no estoy feliz con el resultado. ¿Por qué? Porque en ese momento quería alcanzar muchos centímetros, fue alargada a 12 centímetros de fémur y 12 de tibia, y tuvimos esta deformidad angular. Que si bien ella no acusa ningún síntoma, seguramente esta cadera o esta rodilla algún día nos van a pasar la cuenta. Seguimos con los retardos de consolidación, que a veces se ve sobre todo en acondroplásicos cuando ya están operados previamente o cuando son de mayor edad. Quería preguntarte, cuando tenés ese retardo de consolidación, si tomás alguna medida asociada, es decir, aporte de injerto, osteosíntesis, el paciente te está pidiendo por favor que le saques el fijador externo, la madre te vuelve loco, seguramente tenés los mismos problemas que tenemos nosotros acá. ¿Qué pasa cuando te cae este paciente? Pues mira, es importante ahora los nuevos métodos para retirar los fijadores temprano. Y uno de ellos es poner un implante con aplicación de injerto para retirar el fijador y que el implante proteja la formación de hueso. Perfecto. Bueno, parece que me escuchaste y a este paciente no le aportamos injerto,
pero el solo hecho de poder alinearlo, colocarle una placa, solucionamos dos problemas: la familia que nos volvía loca y la aparición de hueso y una rápida corticalización. Es notorio cuando se saca el fijador cómo mejora inclusive la formación autogénica, pero debiendo tener muchísimo cuidado en la extracción del fijador, en la extracción del fijador para evitar una infección de este material de osteosíntesis. Y se aconseja en general utilizar placas de titanio, que muy bien después nos va a contar Mauricio las ventajas que tiene. Y también tenemos este caso, una paciente operada en varias ocasiones por osteotomías correctoras, que cuando lo operamos nosotros no nos hace callo, lleva 1 año y pico de fijador externo y está ahí, 28 años. Entonces este es el caso donde sí aportamos injerto, donde vemos que ya el callo óseo de elongación se ha transformado en muy hipotrófico, parece 2 pirulines. Nosotros hicimos una clasificación y lo llamamos esto en reloj de arena o arciforme, y ahí sí aportamos injerto. Por último, vamos a las articulaciones. Este es un paciente también que se elongó 12 centímetros y la articulación sufrió. Vemos ese tobillo que ya le empieza a doler. Es un periodista, hoy periodista deportivo, él le empieza a doler este tobillo. Este es el alargamiento final. Muy bien el caso, felices cómo cambió este paciente, pero tenemos esta articulación del tobillo. Bueno, quería saber cómo procedías en estos casos. ¿Qué hacías y qué método de corrección utilizabas? Porque el paciente tiene dolor. Si tú ves la carga que recibe ese hueso, es una carga que no está situada en el mismo plano, en el mismo eje, la rodilla y el tobillo. Entonces yo me inclinaría por hacer una osteotomía para poner los 2 ejes paralelos y que la fijación del hueso no nos ayude a que no se vaya a deformar o a desgastar. Recordemos en ortopedia que cargas anormales hacen huesos anormales, entonces tenemos que corregir esa carga normal para que no haya desgaste óseo. Perfecto, buenísimo. Sí que debemos alargar, pero siempre cuidando las articulaciones vecinas. Este paciente se le hizo una osteotomía y se colocó también un fijador externo y bueno, rápidamente se pudo corregir su deformidad. Y para finalizar, he visto, este es el doctor Delía, que hoy está a cargo del departamento nuestro de alargamientos óseos, y mostraste antes pacientes hermanos. Nosotros acá mostramos unas gemelas. Quería saber tu proceder en estos casos cuando son hermanos. Si lo operabas juntos, paralelamente, ¿qué experiencia tenías? Porque acá tenemos una carga familiar terrible. Tenemos una carga también donde el sistema de salud a veces no puede reconocer a los 2 gastos juntos. Nosotros tenemos un montón de cosas asociadas que tienen que ver más con lo social que con lo médico. ¿Cómo actuarías en este caso de estas gemelas acondroplásicas? ¿La operarías paralelamente o esperarías un año una, otro año otra? No, para mí el operarlas al mismo tiempo ayuda mucho para la competencia. Y entonces se estimulan y se motivan los 2 pacientes para ir mejorando en el apoyo, en el movimiento. Y yo le veo desde el punto de vista saludable que se operen las 2 al mismo tiempo. Perfecto, bueno, fue lo que hicimos, pero hay que bailar con 2 juntas, ¿no? Y con los padres también, que no es fácil. Bueno, para finalizar, creo que como muy mostraste vos, en el alargamiento óseo en los acondroplásicos podemos mejorar la estatura, armonizar el tronco con las extremidades, corregir la hipertrofisis lombosacra, tener una mejoría estética y fundamentalmente, como mostraste en todas tus diapositivas claramente, mejorar la calidad de vida. Creo que como resumen es esto, y aparte, si bien nos gusta elongar mucho, no debemos olvidarnos de las partes vecinas al alargamiento, como son las articulaciones. Bueno, nada más. Voy a dar paso ahora a Mauricio, que tiene un caso muy interesante para presentarnos. Voy a dejar de compartir la pantalla.
dejo de compartir y doy paso a Mauricio. Mauricio, como le dije, es de Cali y está en el Centro Médico Imbanaco y es el vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Mauricio, no sé si estás ahí. Sí, sí, aquí estoy. Perfecto, buenísimo. Bueno, tiene un caso muy interesante, así que vamos a compartirlo contigo. Bueno, muchísimas gracias para empezar. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que hoy aprendí mucho. Nosotros tenemos un grupo de reconstrucción donde hacemos alargamientos. Este caso lo escogimos, pues, no solo yo, sino presenté varias opciones de casos para complementar con un tema diferente, pero que tuviera alguna relación, pues, con los alargamientos. Y les voy a compartir un caso de una reconstrucción postraumática de fémur distal, donde usamos diferentes técnicas y voy a mostrar la secuencia y por qué lo hicimos. Y pues puede que al final haya preguntas o discusión. Si hay alguna intervención durante el caso, sientan libre porque es un solo caso, es algo corto. Este es el sitio donde yo trabajo, Centro Médico Imbanaco en Cali, una clínica grande, somos 38 ortopedistas. Yo trabajo con dos socios, el doctor Gustavo Calvache y Andrés Machado, que manejamos la clínica de alargamientos y yo me dedico más a la parte postraumática. Entonces, este primer caso que les voy a mostrar es un paciente de 26 años que tuvo, los objetivos de la charla, pues vamos a hablar de la secuencia de la reconstrucción basada en objetivos, específicamente de esta área del cuerpo. Vamos a hablar de la exposición, estas fracturas que tienen una alta frecuencia de estar expuestas, hay daño articular, lesiones del mecanismo extensor, riesgo vascular y pues obviamente pérdida de la función y la movilidad. Este paciente tiene 27 años, tuvo un accidente de tránsito en moto. Estas son las radiografías con las cuales nos solicitaron la remisión a nuestro centro. Él tuvo una fractura expuesta que clasificaron como grado 3A, con una herida anteromedial de unos 6 centímetros. No refieren otros traumas asociados de tórax o abdomen, ni lesiones distales de la extremidad neurológicas o vasculares por clínica. E inicialmente lo que hicieron en el manejo fue hacerle pues un lavado quirúrgico agresivo, colocarle una fijación externa y por la complejidad pusieron a este paciente en remisión para hacer el manejo secundario. Sin embargo, como es frecuente pues en muchas partes en Latinoamérica y no somos extensos a eso, hay veces el sistema de salud no responde oportunamente y el paciente nos llega a nosotros 3 meses después con el mismo fijador. No le han necesitado más manejos, pero tiene todavía una herida con granulación que han estado manejando con curaciones, todas las otras heridas cerradas. Y los problemas por los cuales nos remiten es una pérdida ósea severa, una lesión del mecanismo extensor, y ellos refieren que el paciente está limpio, pero durante estos 3 meses le han dado 2 ciclos de antibiótico, ¿ya? Y el paciente es enfático en decir que no lo lavaron sino la primera cirugía. Entonces, al ingreso nosotros, pues es un paciente que obviamente va a quedar con secuelas, ya con solamente la inmovilización que ha tenido durante todo este tiempo, y lo que hacemos es establecer prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de nuestro manejo en un paciente que tiene una herida todavía abierta con tejido de granulación a los 3 meses, o sea, no ha epitelizado completamente, es una herida crónica? La rodilla estuvo rígida en extensión por 3 meses. Sabemos que hay un defecto óseo, que esa fractura articular no se ha manejado. Vimos la imagen inicial, una conminución articular es supraintercondilia y tiene unos HOFAs asociados. Tiene pues el defecto óseo y esa extremidad está un poco más corta. Entonces, nosotros pues establecemos cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que queremos hacer. Entonces, nosotros pensamos que queremos salvar esta articulación que está a riesgo. Y obviamente el principal riesgo es la infección por el tipo de trauma y el manejo que ha recibido. Y si queremos salvar la articulación, debemos manejar el defecto. Hay que erradicar cualquier duda de que pueda estar infectada o si está infectada, tratarla. Obviamente vamos a tener que manejar un defecto óseo. Va a ser una fractura que no consolida fácilmente
y pues tenemos un acortamiento que vamos a tener que manejar en algún momento. Nuestro enfoque inicial en estos pacientes tenía un tutor por mucho tiempo. Sabemos que hacer cualquier osteosíntesis interna tiene un riesgo importante con esta fijación externa prolongada. Lo que hacemos es por protocolo cambiar el fijador, sitios de Chan, curetear muy bien. Normalmente lavamos la herida expuesta, hacemos cultivos. En este caso no se hizo porque no tenía una fístula clara, era solamente tejido de granulación. Y el colega que lo recibió no estaba muy seguro por dónde abordarle y qué le íbamos a hacer y qué otras lesiones. Entonces, la primera cirugía fue solo cambio de tutor y hacer un estudio más profundo de exactamente qué tenía el paciente. Para esto nosotros lo que hacemos es evaluar, pues, uno, qué compromiso articular tenemos. Para esto pedimos un TAC para evaluar el estado vascular y estar completamente seguros porque pensamos hacer una reconstrucción mayor. Pedimos un angiotac, el mismo procedimiento. ¿Y cómo hacemos para evaluar con precisión el acortamiento? Que aunque uno lo pueda hacer clínicamente, probablemente con la misma escanografía pues, tenemos una mejor lesión. Lo que hacemos es esto, hacerle un angiotac, donde en el mismo examen pues podemos medir la longitud de la extremidad y cómo está su estado vascular. Aquí para ver un poco de más precisión podemos medir exactamente cuánto mide un fémur con respecto al otro en ese momento. Cuando se le tomó este angiotac ya se había hecho un segundo procedimiento. Ustedes ven que tenemos perlas de cementos con antibióticos en el foco. Entonces nosotros para el control de la infección hacemos un debridamiento agresivo de la herida, que ya está cicatrizada casi completamente, pero que persiste abierta. Entonces volvemos a abrir la herida resecando desde la piel hasta el foco de fractura. Tomamos cultivos de tejido del fondo y normalmente el primer tiempo quirúrgico lo que hacemos es dejar cemento con antibiótico. Nuevamente usamos pues cemento con antibiótico, gentamicina, y le adicionamos vancomicina para esterilizar el lecho del foco, que no estamos seguros qué tan limpio estaba, para prepararlo para una reconstrucción mayor de la articulación, sin en ese momento estar seguros de si esa articulación es salvable. Pues. Lo que hacemos es esto. Ya en un segundo tiempo, cultivos salieron negativos, que era de esperarse, porque un paciente que recibió 2 ciclos de antibióticos. Sin embargo, no podemos estar completamente seguros de que no hubiera tenido una contaminación. Pues lo que vemos aquí es que hicimos una reducción convencional de una articulación, osteosíntesis interfragmentaria con reducción anatómica articular, doble placa. En ese momento tomamos la decisión de no alargar al paciente, sino dejarlo pues un poco corto y más bien reconstruir el mecanismo extensor, y obviamente pues la extremidad queda cortada, pero nos enfocamos en dar una osteosíntesis muy estable que nos permita iniciar movilización temprana de esa articulación y dar estabilidad pues suficiente. Por eso usamos doble placa, y en el espacio muerto usamos cemento con antibiótico, como si fuéramos a hacer una técnica pues de masquelet convencional, pero que realmente lo que buscamos es tener una estabilidad completa de esa extremidad para tratar de volverla funcional. El paciente pueda apoyar con un alza y pueda empezar fisioterapia para planear la segunda fase de la reconstrucción. En este caso el paciente se va, si los cultivos son positivos lo mandamos con antibióticos, y si son negativos pues se suspende todo y simplemente para la siguiente cirugía se da profilaxis para un paciente de riesgo. Ya un par de meses después, tal vez no, porque no se lo autoriza inmediatamente, el paciente camina con un alza funcional, incluso es peluquero y estaba trabajando, tiene un ama de la rodilla limitado, pero 30 grados realmente es aceptable en ese momento, porque sabemos que si mueve la articulación la vamos a poder recuperar más adelante, y nos enfocamos en tratar de mejorar el cuádriceps como rehabilitación, y en ese momento tenía un acortamiento aproximadamente de 3 centímetros. Y tenemos que definir cómo vamos a manejar ese defecto óseo, una fractura que no ha consolidado, el acortamiento y la movilidad de esta lesión.
Entonces nos fuimos por un manejo combinado, que es pues, el objeto de esta presentación, donde nosotros les voy a mostrar la secuencia. Lo que definimos fue más bien acortarlo un poco más. Ya tenemos una consolidación de la articulación y hicimos un manejo combinado con una compresión e injerto sociodistal y la colocación de estos clavos de alargamiento para hacer un alargamiento proximal. Normalmente pues traslapamos las dos fijaciones. Tiene algún componente técnico difícil porque yo no puedo colocar el clavo después de haber colocado la placa. Entonces tengo que colocar el clavo primero y el clavo, pues esto no es un clavo fresado, o sea, tengo que haber hecho la osteotomía sin haber fijado la parte distal. Como la parte distal, obviamente yo tuve que abrir el foco, sacar el espaciador de cemento, colocar injertos, acortar para que quede en contacto, colocar los injertos y fijar la placa, pero antes he puesto el clavo y he hecho la osteotomía de alargamiento y la fijación. Entonces tengo que tener mucho cuidado en las rotaciones, cómo vamos a manejar la secuencia. Normalmente lo que hacemos es que usamos fijación externa provisional o un distractor femoral. Obviamente colocamos los postes porque estos clavos tienden a ser varos, entonces se debe colocar un poste proximal medial siempre porque el clavo nunca llena esa metáfisis proximal. Y es lo que se recomienda. Aquí vemos ya pues el regenerado de un alargamiento de más de 6-7 centímetros y aquí su evolución hacia la consolidación progresiva. Les voy a mostrar, este es el paciente, ya yo creo que terminando el alargamiento, ya consolidado tanto el foco distal como el foco proximal. Esto es el paciente ya pues remodelado. Son las imágenes donde vemos cómo se ve de bien el espacio articular con respecto al otro lado, que logramos nuestro objetivo sin tener una reducción completamente anatómica. Alcanzamos a ver pues que los rasgos de fractura, pero se consiguió digamos que una alineación adecuada. Esta es la hipertrofia ya del regenerado proximal, pero el paciente obviamente todavía persiste porque con el alargamiento pues pierde un poco de movilidad con limitación en la flexión de la rodilla, igual que lo hacíamos con los problemas secundarios a los fijadores externos prolongados, que él tuvo uno en su trauma inicial. Hacemos un manejo de esa rigidez articular de rodilla. Estas son las imágenes prequirúrgicas. Ustedes pueden ver las cicatrices pues, que tiene. Aquí están las imágenes intraoperatorias del retiro de las placas. Como lo vemos, aquí tenemos que estar seguros de que está bien consolidado antes de continuar. Y lo que hicimos es una cuadriceplastia, en este caso una cuadriceplastia de Judet con liberación proximal. Les voy a mostrar algunas fotos pues, de la magnitud de la cirugía, donde hacemos una liberación completa de todo el cuádriceps, desde la parte periarticular distal del fémur hasta la parte proximal de la pelvis, con liberación del recto, liberación del vasto lateral. Y estas son las imágenes intraoperatorias después de haber cerrado la herida. Obviamente dejamos drenes porque es una cirugía pues muy extensa que va a dejar un gran espacio muerto. Somos muy meticulosos en el cierre de los planos para que el seroma no se vaya a drenar por la herida. Ahorita pues cuando tenemos la opción usamos estas técnicas modernas de manejo de las heridas con cierre asistido, que en este caso pues tanto el dren como el cierre asistido tratando de que epitelice completamente la herida y nos quede hermética. Estas son las imágenes postquirúrgicas ya sin material de osteosíntesis. Y estos pacientes quedan en protocolo de máquina de movimiento pasivo continuo con analgesia peridural por 5 días intrahospitalario y posteriormente ya con solo analgesia vía oral en la casa, terapia intensiva 2 veces al día para recuperar la movilidad. Esta es el paciente hace poco, la imagen de su marcha. Obviamente no tiene una movilidad completa, pero es un paciente funcional, reintegrado laboralmente. Y pues los mensajes es que las reconstrucciones pues tienen una secuencia. Ya no a todos los pacientes pues le hacemos fijadores. Traemos este caso pues porque no se usó fijador, aunque lo seguimos usando con mucha frecuencia. Creemos que el planeamiento desde el principio que uno tiene el paciente, no solamente de los
ángulos o cómo voy a colocar un material de osteosíntesis y no ver la secuencia lógica para tener al final el mejor resultado es muy importante para obtener pues, el mejor resultado del paciente. Debemos priorizar las cosas que nos pueden dejar secuelas a largo plazo, tratarlas al principio y muchas veces pues, combinar diferentes técnicas hasta terminar la rehabilitación del paciente. Eso era lo que tenía para compartirles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. La verdad que tanto Mauro Vivas, que lo está escribiendo acá, como todos los que te estamos escuchando, estamos impresionados por tu caso. Nos encantó el caso. Te felicito por el tiempo que has dedicado a este caso, ¿no? Y el pelo que se te ha caído seguramente con este caso. Pero bueno, también Sebastián Tronconi te felicite, creo que es la felicitación de todos. Quería preguntarte, el clavo endomedular, ¿a cuánto tiempo lo has retirado de que viste la corticalización ósea del callo de elongación? Bueno, realmente pues este caso pues fue un caso bueno porque no hubieron, digamos que muchas complicaciones, no se reactivó infección, terminó consolidando. No todos los casos son así. Obviamente este paciente hace parte de una serie de pacientes con manejo similar de alargamientos para manejo de no uniones distales, algunos más crónicos. Este es un caso que terminó bien, digamos que en toda la secuencia. Nosotros aquí retiramos el clavo cuando, pues normalmente a los 2 años, ojalá antes, cuando hacemos algún otro procedimiento. En este caso el paciente tenía una restricción de la movilidad articular de la rodilla que era de esperarse desde el principio y quería completar su manejo. Nosotros por protocolo tratamos de esperar 1 año. Normalmente los pacientes de fijación externa después de haber retirado el fijador. La verdad es que casi nunca lo hacemos porque un paciente que lleva 1 año con la rodilla rígida no se puede reintegrar completamente a su trabajo, pero nunca antes de 6 meses hacemos la cuadriceplastia porque le damos tiempo a que el paciente mejore la calidad de la piel, libere un poco las cicatrices para evitar complicaciones. En este caso creo que fue más o menos a los 7 meses de haber terminado el alargamiento. Digamos que no había ningún temor porque hizo un callo excelente, tal vez tenía un pequeño defecto, no sé si lo notaron en la radiografía lateral después del retiro de la cortical anterior proximal, pero una hipertrofia de las otras, entonces creo que no era riesgo. Y obviamente, como viste en la secuencia de la cirugía, nosotros nos aseguramos cuando íbamos a hacer la cuadriceplastia de que hubiera una consolidación completa antes de retirar todo el material. ¿Ya? Perfecto. Bueno, Martín Delía de Rosario, Argentina, te pregunta si más allá de la disponibilidad o no del Precise, elegiste eso para evitar mayor rigidez de rodilla que puede ocurrir con la transficción de pines o por otra razón, como mejor calidad de hueso o mejor kinesioterapia postoperatoria. Bueno, básicamente a nosotros nos remiten muchos de estos pacientes por la indicación de fijación externa. Una fractura muy compleja, riesgo de infección o contaminación, entonces me lo mandan para colocarle un fijador y muchos terminan con fijadores externos. Pero de todas formas el fijador como tratamiento principal deja algunas secuelas. En este caso nosotros preferimos priorizar porque el paciente tenía conminución articular en armar la articulación lo más anatómicamente posible. Eso implicaba una cirugía abierta, reducción anatómica. Entonces decidimos irnos por un manejo convencional. El Precise como alargamiento es un manejo secundario. Yo igual pude haberle hecho haber esperado quitarle las placas y haberle colocado un tutor y haberlo alargado para completar su alargamiento. Digo, en este caso tomamos el Precise porque teníamos la opción para hacerlo, pero lo que quiero mostrar en este caso es que decidimos más bien erradicar la infección, preservar un poco o acortar incluso un poco para mejorar el pronóstico articular. Pero si este paciente, por ejemplo, me salen cultivos positivos, se me reactiva la infección, pues voy a irme con un fijador externo y no con esta osteosíntesis masiva. O sea, no creo que compitan, sino que son complementarios dependiendo del caso. ¿Ya? Perfecto. Acá otra de las preguntas, hablando de infección, nos dice si usted tratamiento supresivo
de antibioticoterapia de un paciente que multioperado. Y también asociado a esto nos está diciendo si hay cierre asistido, cuándo lo usás y por qué usarlo. Ya. Entonces, con respecto a la supresión, nosotros usamos supresión cuando tenemos un germen conocido, ¿ya?, que vamos a manejar. Entonces, hacemos un énfasis muy grande en estos pacientes. Por ejemplo, a él se le hicieron 2 tiempos quirúrgicos, que debería haber sido solo uno, porque no estábamos seguros de si el paciente estuvo recibiendo antibióticos hasta que lo mandaron con nosotros. Entonces, si un paciente que no tiene una infección activa, preferimos dejarlo 8 días sin recibir antibióticos para entrar a tomar los cultivos. De pronto no lo mencioné ahí en la presentación. Para tratar de mejorar al máximo, tener un diagnóstico bacteriológico. Entonces, si yo tengo un paciente que le hago el diagnóstico y que necesito tratarlo, porque le coloco una osteosíntesis, pues de pronto, además le prolongo con antibiótico supresivo más tiempo después de darle el tratamiento vía oral. En este caso, nosotros no le damos antibióticos porque no documentamos una infección. Perfecto. Con respecto al cierre asistido, el cierre asistido lo usamos desde antes que nos llegara pues, estos productos comerciales ya para eso. Ahorita pues hay alguna evidencia que en los pacientes de riesgo, entonces cuando hacemos cirugías mayores como esta, una cirugía muy extensa de todo el fémur, del otro lado creemos que es una cirugía de riesgo, es una de las indicaciones. En pacientes diabéticos o obesos o grandes colgajos lo utilizamos. La literatura nos muestra que para reemplazos articulares en pacientes de riesgo, diabéticos, artritis reumatoidea, inmunosuprimidos, tiene alguna cabida. Hay algunas referencias en traumas de Volgas con respecto a pilón tibial y platillos, en que puede usarse con un beneficio importante en disminución de riesgos, pero hay que tener cuidado porque de todas formas hay una presión de la industria y es costoso, ¿no? Todos estos apósitos de cualquier tipo y estos más tienen algún costo. Yo creo que uno lo puede utilizar con alguna libertad cuando realmente existe un riesgo que lo justifique. Usarlo sistemáticamente, pues creo que todavía no tenemos evidencia al respecto y le añade unos costos importantes al sistema de salud, pero es una herramienta útil. Excelente, excelente, Mauricio. Bueno, vamos a algunas preguntas que teníamos para Fernando, donde si sería recomendable usar un clavo endomedular como guía auxiliando al fijador externo. Un poco hablamos del tema, pero pasamos un poco por alto, Fernando. Sí, puede ayudar. Incluso es buen tutor para orientar o ayudar para la alineación del segmento que se va a crecer. Nada más que no nos vaya a limitar en cuanto a la extensión, porque los clavos generalmente 6 centímetros y estos pacientes pueden planearse 10 centímetros de alargamiento para que recuperar buena longitud. Pues sí se puede utilizar como guía. Sí, también es otro problema que tiene estos clavos y que tenemos que pasar el cartero de crecimiento, muchas veces del trocánter al mayor, aunque y tienen que ser clavos finos, tipo Ender o esos clavos más finos, ¿no es cierto? No se puede poner un clavo de mayor grosor, como muy bien mostraste. Otra de las preguntas que hace acá el doctor Martín de Elías pregunta que después de todo lo que se mostró, si hoy se alarga menos por el evento quirúrgico en sí, es decir, sabemos que son tratamientos bastante tediosos y quería ver si tu indicación es menor en un acondroplásico que antes, dado que no es lo mismo un acondroplásico, el mundo como estaba preparado hace 30 años atrás cuando empezaste a hacer los cursos estos de Kurgan, que hoy, el mundo hoy está a lo mejor un poco mejor preparado que antes, y por otra parte, lo que conlleva alargar un acondroplásico. Eso creo que es la pregunta del doctor Martín de Lía. Pues yo sigo pensando lo mismo, darle todo el provecho de la ortopedia a este tipo de pacientes para que tengan primero una menor desventaja ortopédica en la vida diaria. Y es muy importante la integración a la familia, porque la familia es la que va a ser el apoyo para que todo salga bien.
Y como pueden ver ustedes en la casuística que presenté, todos los casos se ve el paciente contento, el paciente satisfecho, el paciente que pasó por un problema ortopédico incómodo, pero a la larga tiene sus resultados. Perfecto. Bueno, coincido contigo porque nosotros hicimos una encuesta sobre 61 acondroplásicos operados y en general todos nos decían que si bien habían pasado por momentos difíciles durante los alargamientos, no nos olvidemos que nosotros muchas veces en estos casos empezamos aprendiendo a alargar con ellos, todos se lo volverían a hacer al tratamiento. Quería dar la palabra a Mauricio, que también quería comentar algo. No, pues para responder la pregunta, yo estoy de acuerdo un poco con la pregunta. Probablemente ahorita con el tiempo no tenemos metas tan grandes por cada alargamiento. Hacemos más bien varios alargamientos durante el mes. Mi experiencia no es muy grande en acondroplásicos, pero tenemos algunos pacientes y probablemente ahorita no le decimos al paciente que le vamos a alargar 10 centímetros de entrada, sino que hacemos más bien varios alargamientos para tratar de evitar un poco las complicaciones, ¿no? Perfecto. Bueno, la verdad que los felicito por las disertaciones, han sido brillantes. Tu caso, Mauricio, es para sacarse el sombrero y estamos cumpliendo el horario establecido por las autoridades. Tanto Mónica. Mauricio, Fernando como yo los quiero agradecer que me han invitado a poder participar de esta sociedad y poder estar en esta noche en este webinar. Así que ha sido un gusto y estamos cumpliendo con el horario establecido. Creo que esto es muy bueno. Empezamos horario y terminamos al horario. Felicitaciones a todos y muchas gracias nuevamente por la invitación. Los espero en Cancún. Muchísimas gracias. Allá estaremos, doctor, y Por muchas favor. gracias a los organizadores. Un excelente grupo. Muy bien. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, hasta pronto.